Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 5 de junio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, día jueves. Me atrasé en el tiempo, paseo el día jueves, donde acciones internacionales cerraron con descensos. En medio de temores por Grecia y posible ascenso tasa Fed, ayer Grecia empezó a generar volatilidad porque el pago que tenía para hoy, el de un poco más de 300 millones de euros, generó entonces, lo aplazó y dijo vamos a pagar todo, pero al final del mes, todos los pagos pendientes que tiene durante este mes, que son cerca de 1.600 millones de euros. Esto generó entonces dificultades en la negociación y generó pánico en los mercados, algo de presión bajista hacia lo que fueron o lo que generó en términos generales una caída en mercados europeos. Y el ascenso tasa Fed del mercado lo ve cada día más cerca a medida que los datos de empleo van mejorando. Hace unos segundos se publicaron los datos de empleo, aunque la tasa de desempleo en Estados Unidos subió, la generación de empleo superó ampliamente el estimado por el mercado, uno de los niveles de generación de empleo más altos registrados en los últimos meses. Así que por ahora lo que es Grecia y el posible ascenso en tasa Fed continúan siendo los dos puntos claves. En cuanto a acciones locales, descendieron en medio de caída en el precio del petróleo y riesgo en mercados internacionales. La correlación con los mercados internacionales se mantiene, lo que generó entonces la presión bajista también en nuestro mercado. Datos económicos del día de ayer: FMI pide a la Reserva Federal aplazar ascenso en tasas hasta mediados de 2016, aunque pues, no sé qué tan probable sea que pueda mantener las tasas bajas durante 2015 si los datos de empleo continúan mejorando de la forma en que van. Falta la inflación, así que el FMI generando algunas, digamos que apreciaciones, algunas solicitudes que podrían ir en contra de lo que es el equilibrio financiero de largo plazo si las tasas se mantienen bajas por un periodo extendido de tiempo. Recuerden que los comentarios de los miembros de la Reserva Federal desde años anteriores siempre han culpado a las tasas bajas por la generación de burbujas. Así que algo contradictorio el comportamiento del FMI en jornadas previas. Y la productividad de Estados Unidos del primer trimestre cae 3,1% ante un ascenso en los costos de laborales unitarios del 6,7%. La productividad disminuyó, lo que igual pues digamos que fue primer trimestre consecuencia de la desaceleración que tuvimos. Recordemos que parte del crecimiento del PIB depende del crecimiento de la productividad y también de la oferta laboral. Son dos factores que pueden incidir en el crecimiento potencial del PIB, pero pues digamos que el primer trimestre no es algo que el mercado ya esté muy pendiente. Y peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos bajan la semana pasada de 282.000 a 276.000. Continuamos en niveles muy bajos de peticiones iniciales de subsidio de desempleo, lo que significa que la dinámica económica en los Estados Unidos continúa sólida y por primera vez vemos un rojo, aunque es la probabilidad más baja de cambio, de 48% de probabilidad de ascenso en lo que sería octubre. Es digamos que uno de los escenarios probables. El máximo es contemplar todavía estabilidad. Después el de mediano estaría en amarillo, que no se ve, y tenemos el rojo con mínimo de probabilidad. Ya empiezan a existir algunas, digamos que un árbol más fuerte de probabilidad de ascenso de tasas para octubre. La curva forward también implica que para esa época estaría el mercado recibiendo el ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Por ahora entonces se acerca cada vez más ese movimiento, y después de la publicación de datos de empleo de los Estados Unidos, el dólar gana terreno a nivel internacional, volviendo incluso al 1.1080 en estos momentos frente al euro. Y esa fortaleza del dólar ha impactado entonces el precio de los commodities, que va descendiendo hacia el 58.05 el petróleo, ya hablaremos de él. Y empieza a aparecer riesgo con indecisión, pero empieza a consolidarse lentamente por encima de los 14. Si hoy no recupera, no rompe la baja a los 14 el VIX, existe la probabilidad de que la volatilidad de los mercados se incremente de forma considerable. Recuerden que también viene el tema de Grecia, continuarán las negociaciones y el mercado continuaría algo indeciso. No hay una claridad, hay bastante incertidumbre en términos de los mercados internacionales. En cuanto a acciones asiáticas, simplemente retrocedieron en medio de correlación con panorama de riesgo internacional. Los datos económicos, no obstante, continúan sólidos en la región. El índice de indicadores líderes de Japón
mejora en abril de 106%, 107,2%, en línea con lo estimado con el mercado. Recordemos que indicadores líderes nos permiten tener una mirada de cómo podría ser el crecimiento económico a futuro. Europa con caídas, aunque están frenando un poco los descensos luego de los fuertes datos económicos de Estados Unidos, los mejoran datos de empleo, la caída corresponde al aplazamiento del pago de deuda de Grecia al FMI, continúan las negociaciones, no se ha logrado un acuerdo, Grecia no quiere todo lo que es el tema de austeridad que buscan los acreedores, así que las negociaciones continuarán mientras que se aplazan los pagos. Bueno, lo que nos está diciendo es que prácticamente antes de finales de este mes tendremos que tener un acuerdo o si no hay acuerdo posiblemente lo que es el default de Grecia. En cuanto a la PEP, mantiene sin cambios producción de crudo en 30 millones de barriles día, no hay cambios en la producción de crudo, no obstante pues el mercado del petróleo ya ha asimilado un poco ese panorama y por eso descansa cerca de los 58. Y los datos de la región, hoy escasos pero sólidos como siempre. Europa con buenas noticias, solo está el tema Grecia. Las órdenes de fábrica en Alemania crecen 1.4% en abril, superan el estimado del mercado de 0.6% y previo de 1.1%. Así que continúan los buenos datos en la economía europea. Tenemos buenas noticias, bastantes noticias en Colombia. El IPP baja 0.03% en mayo, variación en el año corrido de menos 0.95, consecuencia de la caída en los precios de los minerales. Básicamente no es algo que vaya a tener un efecto directo sobre el IPC. El IPC será publicado esta noche por el DANE y las exportaciones cayeron 28,9% en abril de 2015 a 3.212 millones de dólares. Las exportaciones de barriles de crudo, según el DANE, se incrementaron 9,4%. No obstante, seguimos con un panorama de caída en exportaciones. Y el gobierno tomará deuda por 5.500 millones de entidades como el Banco Mundial, el BID, la Agencia Francesa de Desarrollo, bajo líneas de crédito de libre destinación. Empezamos ya a tener entonces incremento del endeudamiento para suplir lo que es la necesidad de recursos después de los bajos precios del commodity. También se frena o el proceso que está frenado de la venta de Isagen se obliga básicamente al gobierno a tomar deuda para cumplir con sus gastos de próximas de este año y de los siguientes. Grupo Argos solicita autorización ante Super Sociedades para continuar con la intención de posición de control en Odinsa y Pacific Rubiales logra el 90% de aprobación del consentimiento para modificar el contrato de emisión de bonos senior. Los tenedores de bonos están de acuerdo entonces con los términos ofrecidos para lo que sería la adquisición por parte de Alfa y Harbour. Así que por ahora, tenedores de bonos dan su consentimiento, falta lo que es la aprobación de los accionistas. Y a las 7:30 se publicó la creación de empleos. Estados Unidos creó 280.000 empleos en mayo, superando el estimado de los 220.000 que tenía el mercado. La tasa de desempleo, no obstante, no varía de forma significativa, de hecho sube de 5.4 a 5.5. Recordemos que un descenso del desempleo al 5.2 pues básicamente obligaría a que en la próxima decisión se incrementaran tasas por parte de la Reserva Federal. Los datos siguen siendo buenos, el desempleo no ha llegado a los niveles óptimos, lo cual le da al mes de junio todavía la estabilidad de tasas, pero según la evolución del IPC y la tasa de desempleo, miraremos qué tan cerca está ese ascenso. Los demás datos siguen siendo bastante sólidos, así que octubre por ahora es lo que el mercado cree que podría ser el mes destinado para el ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Y a las 2 de la tarde conoceremos el crédito del consumidor de los Estados Unidos. La próxima semana será una semana que inicia escasa de fundamentales. Durante el lunes, martes y miércoles no habrá noticias económicas de Estados Unidos relevantes. Jueves y viernes ya tendremos los típicos datos de, miércoles inventarios de crudo, jueves peticiones iniciales de subsidio de desempleo y el viernes IPP y sentimiento del consumidor. Así que la próxima semana iniciaría básicamente con los rezagos o con el sentimiento del día de hoy, más lo que será el panorama de Grecia. Así que en términos generales, los mercados internacionales terminarían la semana con importante volatilidad en medio de buenos datos de empleo de Estados Unidos y expectativa por Grecia. Hoy tendremos ese choque otra vez, el choque que hemos visto prácticamente toda la semana, de día bueno, día malo, día bueno, día indeciso, pasamos de ganancias a pérdidas, básicamente el mercado choca porque hay buenos datos económicos, pero también está la posibilidad de ascenso tasa Fed y empieza a tener ese comportamiento de indecisión y Grecia que nos dice, bueno, vamos a trazar el pago para seguir negociando y el mercado no sabe cómo interpretarlo, si es una mala señal que no se lograba un acuerdo o que posiblemente ante la presión que está generando Grecia se logre un acuerdo un poco más favorable para este país. Hay demasiadas formas de analizar el panorama, así que
es probable que el escenario de volatilidad e indecisión sea el más probable. Y en cuanto a mercado local, estar atento a la fortaleza del dólar y el precio del crudo. No se descarta que el comportamiento mixto se mantenga. Espera IPC local. Recordemos que los compradores han estado apareciendo, no han logrado tomar control porque el dólar sigue ganando terreno y la expectativa de ascenso tasa Fed se mantiene, así que seguimos bajo ese escenario también de leve indecisión. Estaremos atentos a los niveles de corto plazo que definan un cambio en la dirección. Y para eso es el análisis técnico. Recuerden que el fundamental nos da la dirección del mercado y el técnico hasta dónde, o siendo el técnico nos ayuda a aclarar la reacción del mercado ante los fundamentales. Mientras estemos por debajo de los 18.150, la presión de los índices sigue siendo bajista. Hoy los 18 también puede ser un nivel de resistencia importante. Estamos entre lo que son los 18.000, 18.150. Si no supera 18 pronto, la presión bajista es el escenario más probable hacia 17.700, 17.600. Si logra superar 18, podríamos volver a la zona de indecisión con resistencia más fuerte en 18.150. Son los dos niveles claves para el día de hoy. En cuanto al IPSA, continúa también con presión bajista, solo superando lo que son los 4.000. De los 3.990 hablaríamos de anular la presión bajista. Lo contrario podría continuar, aunque ya empieza a llegar a zonas de soporte. Se acerca a promedio móvil de 200 periodos. Esta línea roja que se ve en la zona. No se descarta que después de tanta caída de la semana podamos frenar un poco. No obstante, veamos que no se ve todavía un cambio de tendencia. Ya miraremos la vela del viernes. Y en Perú, la indecisión de presión bajista, mientras estemos por debajo de los 13.400, la presión bajista podría continuar para este activo, cerrando con algo de indecisión. Y el dólar continúa en el mercado local con ganancias. Para el día de hoy vamos a dejar el soporte, lo voy a subir un poco. Bueno, es que no, por 2.570 va a ser el soporte, importar dónde está la línea 570. Mientras esté sobre ese nivel, el avance puede ser hacia el 610 y 640, 610, 640, 570 el nivel importante. Solo rompiendo el 570 podemos tener algo de soporte de presión bajista adicional hacia el 520, 480. Importante el 570 para mantener el sesgo alcista en el dólar en el día de hoy. Posiblemente tenga bastante volatilidad. Petróleo WTI, indecisión en este activo. Vamos a traer la gráfica, como siempre. Aquí está el comportamiento de corto plazo, la oscilación después de la publicación de resultados de empleo. Algo de fortaleza del dólar está generando esta presión bajista. Recordemos que aparte de temas de oferta, demanda, producción, tenemos también impacto sobre la fortaleza del dólar. Y la indecisión se mantiene. Falló entonces la ruptura. Vamos a acercar un poco más. Falla, vamos a ampliar. Tenemos falla el movimiento de ruptura, ¿cierto? Ayer tenía que ser el pullback y logró romper la baja, lo cual nos deja el siguiente escenario. Los 59 es la nueva resistencia, mientras esté por debajo de los 59 la presión es bajista. Alguien podría decir otra vez hombro, cabeza, hombro, que se han formado que prácticamente en cada uno de los descensos. Y podemos trazar una línea interesante en esta zona junto con esta otra línea. Acá. Las líneas de hoy son un poco más confusas, consecuencia del comportamiento de indecisión de mediano plazo, pero solo superando el 59 hablaríamos de poder avanzar hacia los 60, 60, 50, siguiente nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de 59 existe probabilidad de 57, 50 y 57, que son soportes de indecisión. Ya la ruptura de los 57 podría ampliar la presión bajista hacia los 55, donde estaría esta zona de soporte 55 hoy. No se descarta también ese panorama de indecisión se mantenga como el más probable, soportes en 57.50 y resistencia 59, con el escenario de indecisión como el más probable. Y el euro bajó hasta 1.1090. No obstante, la tasa de desempleo en Estados Unidos no bajó de forma considerable y recuerden que gran parte del movimiento de tasas ya está descontado, así que no se descarta que en esta zona pueden mantenerse con soporte. Mientras se mantenga sobre 1.1080 hay probabilidad de avanzar de nuevo hacia el 12.20 en lo que puede ser una jornada de alta volatilidad con indecisión. Si bien los vendedores iniciaron con fuerza después de la publicación de resultados de empleo de los Estados Unidos, ya les voy a traer la gráfica acá.
Pues los compradores podrían aparecer durante parte de la jornada, básicamente sustentados en lo que es la tasa de desempleo. El oro también se vio afectado de forma negativa ante la fortaleza del dólar y los buenos datos de empleo de los Estados Unidos. Hoy una jornada bastante indecisa para los mercados. Podemos tener una volatilidad importante sin un rumbo claro, consecuencia de que tanto noticias de Grecia como de empleo de Estados Unidos tienen sus dos lecturas y hoy las dos fuerzas compradores y vendedores van a luchar. Vamos entonces con el índice Colcap que logra mantenerse todavía dentro de su zona de indecisión. Vamos a traer nuestro graficador. Y se mantiene todavía entre 320 y 300. El índice no ha podido romper ninguno de esos dos niveles para determinar si puede avanzar al 340, 360 o de lo contrario la ruptura del 300 lo podría llevar hacia el 1250. La indecisión se mantiene en nuestro índice y podría continuar siendo el escenario más probable. La indecisión es el escenario más probable para nuestro mercado. La ruptura del 320 podría llevar a 370, la ruptura del 300 hacia los 250. Vamos a estar atentos a la ruptura de alguno de esos dos niveles. Y 62, 65 siguen siendo el escenario probable para Bogotá. El lateral, solo ruptura de 62 lo podría llevar a los 60. Si aguanta 62 puede avanzar a 65. No hay una tendencia definida, consecuencia también de la incertidumbre en el panorama internacional. BBC logró aguantar los 18 en el día de ayer, 18 contra 18.60, se logra pasar 18.60 y posibilidad de avanzar a 19.50, resistencia de tendencia bajista, simplemente un rebote. Si hay ruptura de los 18, el descenso puede ser hacia la zona de los 17. Estamos 18 contra 19.70 por ahora en comportamiento de indecisión. Vamos con Celsia que mantiene presión bajista al no poder avanzar por encima de los 4.460, 4.470, que sigue siendo la resistencia para el día de hoy. Recordemos que desde que presentó resultados la presión bajista se ha incrementado a consecuencia de un descenso en los márgenes, sobre todo en el margen bruto y margen operativo. Así que 4100, 4200 y 4000 la zona de soporte más importante. Aún existe probabilidad de descenso a esos niveles mientras estemos por debajo del 4460. Solo superando los 4460 hablaríamos de la posibilidad de un rebote hacia los 4700. 4460 es la resistencia en el día de hoy. Vamos con Cementos Argos que mantiene el lateral y ayer recuperó leve terreno con bajo volumen. Recordemos que el escenario lateral es el más probable, aunque el 900 sigue siendo el soporte. Mientras se mantenga sobre 900 aún puede avanzar hacia los 9500 y 9700. Vamos a ver si hay un despegue con fuerza que incremente la probabilidad de un mayor ascenso. Por ahora simplemente 900 el soporte del sesgo alcista de corto plazo con resistencia en 9500, 9600. Si pierde los 900 el descenso puede incrementarse hacia los 8600, 8500 como escenario probable. 900 el soporte importante para Cementos Argos. Cemex Atam Holding continúa con el rebote técnico. Los 13400 siguen siendo el nivel importante, el lateral el más probable con 12400 como soporte. Y para hoy el 12.800 soporte. Mientras se mantenga sobre 12.800 hay posibilidad de avanzar a 13.400. Si pierde los 12.800 el descenso puede ser otra vez a los 12.400. Sigue estando dentro del canal lateral con velas de indecisión tipo P11 y tipo Doji. Canacol perdió los 6.000 en el día de ayer. Si no recupera pronto los 6.000 el descenso puede ser hacia los 5.600 y 5.400 como nuevo nivel de soporte. Solo cerrando hoy por encima de 6.000 mantendría la probabilidad de volver a 6.700. La correlación con el precio del petróleo se mantiene, así que si el precio del petróleo sigue en ese lateral de 57.60, Canacol posiblemente se mantenga en la misma tendencia. Es el escenario más probable para estos activos. Con concreto, continúa por debajo de los 1.150. Si no recupera pronto ese nivel, puede descender a 120 y 100. Si supera los 150, puede repuntar de nuevo al 200 a su lateral. Por ahora leve presión bajista para con concreto después de las últimas dos negociaciones. Corficol presentando buenos resultados, un crecimiento importante para el primer trimestre y de hecho, vámonos, si marcó precio ayer, no sé por qué, tabla parece que lo hubiera visto ayer. Importante los 37 hoy. Si logra cerrar por encima de 37, hay posibilidad de avanzar a 38.500. Incrementamos y retiramos un poco el 38. Vamos hacia 38.500. Si logra hoy mantenerse sobre 37. Si no logra mantenerse sobre 37, 36 seguiría siendo el siguiente nivel de soporte. Hoy vamos a ver qué pasa con ese cierre del 37. Permanece dentro de un poco de indecisión. Dependerá de ese 37 darnos algo de probabilidad para las próximas jornadas. Ecopetrol, ante la debilidad del precio del petróleo, pese a la cercanía del dividendo, no ha logrado pasar el 8.50, 8.60.
Solo pasando ese nivel hablaríamos de la probabilidad de rebote hacia los 2000, mientras esté por debajo de los 850, 860 aún existe probabilidad de descensos hacia los 750 y 670. No obstante, los compradores han disminuido la presión bajista del petróleo, consecuencia de lo que es la expectativa por el dividendo. Ya lo haremos la próxima semana. Recordemos el 16 es el periodo ex dividendo, perdón, el 19, no, 16 es el periodo ex dividendo de Ecopetrol y el 19 el de Empresa de Energía Bogotá. Para evitar confusiones, vamos a consultar el calendario de fechas ex dividendos de la Bolsa de Valores de Colombia. Prefiero que quede esa información bastante clara. El 19 es Empresa de Energía Bogotá y Ecopetrol el 16 el ex dividendo. Así que ya estamos próximos y pues eso simplemente es la lucha entre compradores y vendedores. 1860, su ruptura abriría la probabilidad de ascenso hacia los 2000. Empresa de Energía Bogotá 1650 contra 1700 también se espera el dividendo y el comportamiento lateral es el más probable por ahora. Construcciones El Cóndor ganando nuevos contratos, pero no hay una liquidez significativa, así que no actualizaremos niveles para este activo. Enca no marcado precio desde el 2, solo superando el 1260, 1270 hablaríamos de poder avanzar de nuevo mientras esté por debajo de ese nivel, el 1220 y 12 siguen siendo niveles de soporte, poca liquidez en el activo. ETB tampoco marca precio en el día de ayer, se mantiene con el soporte en el 490, el más importante de la figura del doble suelo, mientras esté sobre el 490, 500 aún existe posibilidad de 540 y escenario más probable en algo de lateralidad y pérdida de volumen como lo está haciendo hasta ahora. El éxito también se estabilizó, no ha podido pasar los 23, recuerde que si pasa los 23 se aumenta la probabilidad de rebote a 24.500, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar niveles cercanos a 22, 21, 800. 23 la resistencia para éxito que no ha cambiado. El mercado fue una semana lateral de lucha entre compradores y vendedores simplemente por llegar a zona de soporte. Fuerte descenso con bajo volumen el día de ayer para Fabricato rompiendo el soporte. La liquidez obliga a que este movimiento no, digamos que se dé con poco volumen, no es un activo muy líquido. Solo recuperando los 16.90 volvería al sesgo alcista, de lo contrario el soporte está entre 15.40 y 15. No hay técnicos muy confiables en Fabricato, pero son algunos de niveles tentativos. Vamos con Grupo Argos que intenta continuar con el rebote. 16.600 para el día de hoy, mientras esté sobre 16.600, si hay ruptura de 17 puedo avanzar a 17.500. Si pierde de nuevo los 16.600, el descenso volvería hacia la zona de los 16.600 como la zona de soporte importante. Vamos con Grupo Val que no marca precios del 1 de junio, sigue 1.250 contra 1.310, escenario lateral probable. Miraremos los comportamientos en la preferencial que posee la liquidez. Grupo Sura Ordinaria continúa con el movimiento alcista, 34.300 el soporte, mientras esté por encima de 34.300 aún puede alcanzar 36, si pierde los 34.300 el descenso puede ser de nuevo hacia los 33.200, 34.300 el soporte para un avance hacia los niveles de 36.000, importante entonces los 34.300 para Grupo Sura. Seguimos con energía eléctrica, vamos con ISA. Aguantó los 7.800 y esto nos empieza a tener un comportamiento con resistencia entre 8.200 y 7.800. Aparecieron compradores que limitan un poco la probabilidad de descenso 7.700, por ahora permanece entonces 8.200, 7.800, escenario lateral también. Solo la ruptura de 7.800 ampliaría la presión bajista ya que se cruzan promedios móviles de 40 y 20 periodos. MACD pasa ligeramente por debajo de cero y solo superando 8.200 hablaríamos de la probabilidad de volver a 8.600. El lateral sigue siendo el más probable para el mercado colombiano. Atentos a los niveles de corto plazo, 2.900, 2.800. Isagen con comportamiento de leve presión bajista y de estabilidad después de la volatilidad tras suspenderse el proceso de venta. Mineros vuelve a ascender. En el día de ayer el oro cayó con fuerza. En el día de hoy está también bajo presión bajista, $1.167 la onza. Así que el oro continúa bajo presión, solo superando 1.530 anularía la presión bajista en un activo que no posee una liquidez significativa. Nutresa continúa con descensos y descensos de muy buen volumen, así que 22.500. Solo superando 22.500 hablaríamos de poder avanzar hacia los 23.500. Mientras esté por debajo de los 22.500, la presión bajista podría continuar para este activo hacia niveles de 21.500, 21.200. 22.500 la resistencia de la presión bajista para Nutresa. Preferencial Aval.
cede terreno en el día de ayer. Recuerden que ha sido de los pocos activos que ha tenido un ascenso importante durante las últimas jornadas donde el mercado local simplemente ha estado algo lateral. También la figura del doble piso, lo cual deja el 200 como el nivel más importante. Fuerte descenso en el día de ayer, no con mucho volumen, pero si no recupera pronto, y de hecho rompió los 1270, lo cual anula la probabilidad de volver a 1310 de forma rápida. Mientras esté por debajo de 1270, aún puede descender a 1220 y 1200, que son los niveles de soporte. Por ahora la presión es bajista. Ruptura de 1200 podría generar mayor presión bajista a largo plazo. 1270 resistencia de la presión bajista, soporte es 1220, 1200, solo superando 270 podría volver a la zona del lateral y ahí aguantaría lo que es ese comportamiento en el mediano plazo. 1270 la resistencia para preferencial Avianca Holding, intentando mantener el rebote. 3300 para hoy. Mientras esté sobre 3300 aún puede tener ese rebote técnico que medimos con el retroceso de Fibonacci hacia los 3440, 3450. Ya si pierde los 3300 podría volver la presión bajista lateral. Si logra aguantar los 3300 aún existe probabilidad de ascenso del 3400, 3450, rebote dentro de tendencia bajista como el escenario más probable. Preferencial Bancolombia dejando gap en el día de ayer, así que si no recupera pronto los 26, existe probabilidad de descenso hacia la zona de los 25. Importante los 26.000, solo superando 26.000 podríamos avanzar a la zona de los 27. 26 la resistencia con gap en el día de ayer para Bancolombia. Preferencial Cementos Argos continúa en escenario lateral. En este caso, el 8800 es la zona de soporte. Si aguanta 8800, aún puede volver hacia 9200, 9400. Si pierde los 8800, el descenso puede ser hacia los 8500 como escenario probable. Preferencial de vivienda se recupera en el día de ayer contra los demás bancos. Perdón, sí fue el día de ayer. Así que si logra hoy cerrar por encima de 25.900, hay posibilidad de avanzar a 26.800. Si lo vuelve a perder, el descenso puede ser a 25.100 y 24. Está claramente en un escenario de lateral con bastante confusión. Espera un movimiento fuerte con volumen, alguna ruptura. Eso hace que vamos a estar cruzando ese 26 constantemente. Hay comportamiento lateral con un MACD bastante cercano a cero para lo que es preferencial de vivienda. Preferencial grupo Argos, 16.200 para mantener el impulso hacia los 17. Si pierde 16.200, la presión bajista podría volver al activo. Preferencial grupo Sur a los 34 como soporte, mientras esté sobre 34 puede avanzar a 36. Si pierde los 34.000, el descenso puede ser hacia la zona de los 32. 34 la zona de soporte para la preferencial grupo Sura, pre cada día más cerca del acuerdo. Así que simplemente el comportamiento lateral de bajo volumen sigue siendo el más probable hasta que conozcamos qué va a pasar con la votación de los accionistas. Y en cuanto a Terpel, que todos los días marca precio, pero en línea cerca de esos 15.500 no hay una tendencia definida. Y Valorem presenta algo de descenso en el día de ayer, que se mantiene en su zona de resistencia con bajo volumen, como siempre. Así que por ahora, lo más importante es vamos a iniciar una jornada de bastante volatilidad donde tenemos datos económicos mixtos, fuerte generación de empleo en Estados Unidos que aumenta la probabilidad de un pronto ascenso de tasa Fed, mientras que la tasa de desempleo sube y le da espacio por lo menos por unos meses más, así que hay algo de indecisión y Grecia mantiene la incertidumbre también en los mercados europeos. Eh, Así que digamos que tienen que estar muy atentos a los niveles de corto plazo, no descarten que la indecisión, igual nuestro mercado está en el lateral, hay que estar atentos a la ruptura de alguno de los niveles, pero digamos que la dirección clara en el día no es, así que el escenario más probable es ese comportamiento mixto, el técnico nos irá contando hacia dónde es la ruptura. Pasemos a las preguntas. Subieron los empleos de 280.000, pero la tasa de desempleo subió de 5.455. ¿Qué implicación tiene esta subida en el desempleo? Recuerden que la tasa de desempleo, digamos que hay temas para no irnos hasta la definición técnica económica. Si yo no estoy buscando empleo, o no, me cansé de buscar empleo, me voy a dedicar a dormir, la estadística me considera como no estoy desempleado, ¿cierto? Cuando las personas empiezan a decir, bueno, está apareciendo ofertas de trabajo, empecemos a buscar trabajo, ingresan y son contados como desempleados. Así que esas pequeñas variaciones y otros temas estadísticos pueden generar que pese a que se generan empleos, se incremente la tasa de desempleo. ¿El aumento de tasa Fed podría afectar la renta fija? Sí, de hecho lo ha hecho. Tenemos ETF como el TBT, hace mucho hablamos de él en alguna capacitación. Él es el que más se ha favorecido durante todo el ascenso tasa Fed. Esto es corto, tesoros ultra corto multiplicado por 2 en tesoros de largo plazo, 20 años o más.
Así que el aumento de desempleo ha hecho que las tasas de la renta fija se estén incrementando. El WTI ha caído 3 días consecutivos. ¿Esto marca una tendencia? ¿Ha bajado de 61 a 58? No, la podemos considerar con un comportamiento lateral. No hay una tendencia definida. Y para verlo, para que lo vean más claro, porque de pronto en el comité lo vemos muy cerca, si ustedes ven, aquí está el comportamiento de indecisión. No hay una tendencia clara, antes teníamos una tendencia alcista, ahora es un comportamiento volátil un poco más errático. Y si cambiamos a velas diarias, se ve mucho más claro el comportamiento lateral. Bueno, esperemos que cargue. Se ve claramente el comportamiento lateral. Aquí tengo que acercarme un poco más, que no es una tendencia tan definida. Simplemente hay algo de alta volatilidad dentro de un lateral como el escenario más probable. El precio del petróleo, ¿a cuál acción le pega más fuerte? Recordemos que le pegamos más fuerte a Ecopetrol, bueno, Pacific ya no tanto por el tema de la venta, y pues Canacol ha mostrado que el impacto sí es fuerte, pero impactaría un poco más fuerte a Ecopetrol. Pero por ahora, digamos que mientras esté lateral, el escenario probable para ambas es ese lateral. Todas las petroleras se quedaron de lado. ¿Cuál es la probabilidad de que Ecopetrol rompa la baja a los 1800? Si no recupera, no rebota pronto antes del exdividendo, una vez inicia el exdividendo, recuerden que el precio se le resta a los 133 del dividendo. Eso viene de una fórmula que es dividendo por uno más tasa de impuesto sobre el dividendo sobre uno más tasa a las ganancias de capital, que en este caso en Colombia pues es 0,0. Así que nos da que el descenso del precio de la acción cuando inicia el periodo de dividendo es equivalente al precio del dividendo. Así que digamos que si no logra recuperar pronto, hay posibilidad de que eso continúe. Isagen, que logremos esos niveles más bajos. Isagen ya presentó balance, sí. Recordemos un fuerte descenso de la utilidad neta por temas de impuestos, puede ser un aumento en los ingresos tras la entrada de Hidroso Gamoso. ¿Qué afecta tanto a Nutresa? Están en mínimos la tendencia del mercado. También recordemos que nuestras compañías han crecido de forma inorgánica con adquisiciones, la mayoría de nuestras compañías, y esas adquisiciones pues suelen ser costosas en el corto plazo mientras se logran las sinergias que se buscan con ese tipo de operaciones. Podemos pensar que comienza la recuperación de Bianca Holding. Por ahora, tengamos en cuenta que es un rebote técnico. La fuerza del rebote nos dirá si hay probabilidad de cambio de tendencia alcista o no, pero por técnicos y con base en la teoría del rebote del gato muerto, hablaríamos de un rebote técnico. Para eso estará Fibonacci, lo miraremos día tras día. Ecopetrol en el mercado tendrá más miedo a la reunión de tasa FED que aprovechar el dividendo. Es probable porque todo el mundo sabe que el dividendo, pues una vez inicia el exdividendo, abrimos por debajo. Entonces lo que ha sido el periodo, y recuerden que Ecopetrol es de las pocas petroleras que cotizan por encima de su valor patrimonial. El 860, 870 nos daría que el mercado está un poco más tranquilo y confiado de un rebote hacia la zona del 960, 2000 como escenario probable si logra pasar esos niveles. Mientras esté por debajo de la resistencia, recuerden, la presión bajista continuaría. ¿Cómo interpretamos ese alto volumen de Cemex Latam Holding el día de ayer? Por ahora sigue estando dentro del comportamiento lateral. Hasta que no rompa el 13400 no habría un cambio de tendencia. Las velas también son de cuerpo estrecho y algunas tipo doji, tipo P11, que nos muestran simplemente un escenario más probable de comportamiento lateral. Bueno, así que muy atentos a una jornada que puede iniciar con mucha volatilidad y tener algo de indecisión durante la buena parte de la mañana mientras el mercado define tendencia. Muy buen día entonces para todos.